Alto, no te vayas. Si has llegado hasta aquí es porque Dios tiene algo especial para ti en este momento. No importa si viniste por curiosidad, porque viste el título o porque alguien te compartió este mensaje, quiero decirte algo con total certeza, Dios te está hablando hoy. Tal vez llevas tiempo orando y esperando una respuesta, quizás te has preguntado si realmente Dios tiene un plan para tu vida. A lo mejor estás pasando por momentos difíciles, sintiéndote perdido, sin rumbo, con preocupaciones que te roban la paz, luchando con miedos e incertidumbre. Si es así, entonces este mensaje es para ti. En la Biblia, en Jeremías 29, Dios nos deja una promesa impresionante, una promesa que ha cambiado la vida de millones de personas a lo largo de la historia y que también puede cambiar la tuya hoy. Él dice claramente, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza, Jeremías 29 horas y 11 minutos. ¿Lo puedes creer? Dios no solo tiene planes para ti, sino que son planes buenos, poderosos y maravillosos. Son planes que superan tus expectativas, que te llevan a cumplir un propósito, que te restauran, que traen paz a tu corazón y que te conducen a una vida llena de sentido. Sin embargo, muchas veces esos planes de Dios no se ven de inmediato. A veces atravesamos temporadas difíciles, tiempos de prueba, momentos en los que sentimos que nada avanza. Pero eso no significa que Dios se haya olvidado de ti. Su plan sigue en marcha, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas. Él sigue obrando a tu favor. Y hoy quiero mostrarte cómo este capítulo de la Biblia puede transformar por completo tu manera de ver la vida, para que nunca más dudes de lo que Dios está haciendo en ti. Así que quédate hasta el final, porque lo que escucharás podría ser la respuesta que has estado esperando. No te vayas sin recibir esta palabra que Dios ha preparado para ti. ¿Alguna vez te has sentido perdido, sin rumbo, sin saber qué camino tomar? ¿Has sentido que la vida no está saliendo como esperabas y te preguntas si Dios realmente tiene un propósito para ti? Tal vez has estado orando por una respuesta, por un cambio, por una señal, pero el silencio de Dios te ha hecho dudar. Te ha hecho sentir que quizás Él se ha olvidado de ti. Pero déjame decirte algo con total certeza, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no ha terminado contigo. Dios sigue obrando, aunque no lo veas. En la Biblia, en el libro de Jeremías capítulo 29, encontramos un mensaje que ha cambiado la vida de muchas personas a lo largo de la historia. Este capítulo contiene una de las promesas más poderosas de Dios para su pueblo, una promesa que hoy sigue vigente para ti. Tal vez has escuchado antes Jeremías 29 horas y 11 minutos, donde Dios dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Pero, ¿sabes realmente lo que significa esta promesa? ¿Sabes por qué Dios la dijo y cómo puede transformar tu vida? Para entender la profundidad de este mensaje, debemos ver el contexto en el que fue dado. El pueblo de Israel estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su historia. Fueron llevados cautivos a Babilonia, lejos de su tierra, lejos de sus hogares, lejos de todo lo que conocían. Muchos se sentían abandonados, traicionados, sin esperanza. Se preguntaban si Dios aún estaba con ellos, si algún día podrían regresar a su tierra, si aún tenían un futuro. ¿Te suena familiar? A veces, en nuestra vida, nos sentimos de la misma manera. Hay temporadas en las que todo parece estar en contra nuestra, en las que sentimos que Dios nos ha dejado en un lugar de sufrimiento, en un desierto. Pero lo que Dios les dijo al pueblo en ese momento es lo mismo que quiere decirte hoy a ti, yo sé los planes que tengo para ti. Dios sabe exactamente lo que está haciendo, aunque ahora no lo entiendas, aunque todo parezca oscuro, aunque sientas que has perdido el control. Dios tiene un plan mayor para tu vida. Él no está improvisando. Él no está reaccionando a las circunstancias. Él ya tiene todo preparado. ¿Cuántas veces has sentido miedo de lo que viene en el futuro? ¿Cuántas veces has dudado si las cosas van a mejorar? Es fácil caer en la ansiedad cuando no vemos soluciones, cuando las puertas parecen cerrarse, cuando los sueños parecen desvanecerse. Pero aquí Dios es claro, sus planes para ti son de bienestar, no de destrucción.
Tal vez ahora no lo parezca, tal vez estás pasando por un tiempo difícil, pero Dios no ha terminado la historia. Él tiene preparado un futuro para ti, lleno de esperanza. La desesperanza es una de las emociones más peligrosas que podemos sentir. Nos hace rendirnos, nos hace dudar de que algo bueno pueda venir, nos hace pensar que todo esfuerzo es inútil. Pero aquí Dios nos dice lo contrario: tienes un futuro, tienes esperanza. Lo que Dios ha preparado para ti es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Ahora bien, quizás te preguntas, si Dios tiene planes buenos para mí, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué siento que nada mejora? Es una pregunta válida. Y Dios mismo le respondió a su pueblo en Jeremías 29. En los versículos anteriores, Dios les dice que estarán en Babilonia por un tiempo, que deben establecerse ahí, construir sus vidas, seguir adelante. Dios no los sacó de la prueba de inmediato, pero les dio la certeza de que no estarían ahí para siempre. Y lo mismo pasa contigo. Tal vez Dios aún no ha cambiado tus circunstancias porque primero quiere cambiarte a ti. Muchas veces queremos que Dios nos saque del problema de inmediato, pero Él quiere que aprendamos, que crezcamos, que desarrollemos nuestra fe. Lo que estás viviendo hoy no es un castigo, es una preparación. Así que, en vez de desesperarte, en vez de cuestionar cada cosa que sucede, comienza a confiar en que Dios está obrando aunque no lo veas. Quizás hoy sientes que estás en Babilonia, en un lugar donde no quieres estar, en una situación que no entiendes, enfrentando retos que parecen demasiado grandes. Pero Dios ya tiene el día exacto en el que te llevará a la tierra prometida. No es cuestión de si sucederá, sino de cuándo. Aquí viene la parte más importante de todo este mensaje: tu papel en este proceso es confiar. En Jeremías 29, 12-13, Dios dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esto significa que Dios no solo tiene planes para ti, sino que quiere que te acerques a Él. Quiere que lo busques, que ores, que le hables. No basta con esperar pasivamente. Hay que permanecer en su presencia, creer en sus promesas y vivir con la seguridad de que Él está en control. Hoy quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando no entiendes lo que está pasando? ¿Estás dispuesto a creer que Él tiene un propósito en medio de tu proceso? ¿Estás dispuesto a soltar el miedo y aferrarte a la esperanza? Dios no ha terminado contigo. Lo mejor aún está por venir. Aunque hoy no lo veas, aunque todo parezca incierto, confía en que los planes de Dios para ti son buenos, son perfectos y traerán un futuro lleno de bendición. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando Dios nos promete un futuro y una esperanza, no significa que todo será fácil o que nunca enfrentaremos desafíos. A menudo, el camino hacia las promesas de Dios está lleno de pruebas que moldean nuestro carácter, nuestra fe y nuestra dependencia en Él. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, queremos ver el plan completo antes de confiar, pero Dios nos llama a caminar por fe, no por vista. En nuestra humanidad, queremos evitar el dolor, evitar la incertidumbre, pero en esos momentos difíciles es cuando más aprendemos a confiar en Dios. Pensemos en la historia de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y luego encarcelado injustamente en Egipto. Podría haber pensado que Dios se había olvidado de él, que su vida no tenía propósito. Sin embargo, cada una de esas pruebas fue un paso en el camino que Dios había trazado para él. Si José no hubiera sido vendido, no habría llegado a Egipto. Si no hubiera estado en la cárcel, no habría conocido al copero del faraón. Si no hubiera interpretado sueños, no habría sido puesto como gobernador de Egipto. Lo que parecía ser una serie de desgracias en su vida, en realidad eran piezas de un plan divino para salvar a su familia y a una nación entera. Lo mismo sucede contigo. Puede que ahora no entiendas por qué estás pasando por ciertas dificultades, pero Dios ya ve el final de la historia. Él está usando cada prueba para prepararte, para fortalecerte y para llevarte a la posición en la que necesitas estar. Nada de lo que estás viviendo es en vano. Cada lágrima, cada oración, cada momento de incertidumbre tiene un propósito en el plan de Dios.
Es fácil desanimarse cuando las cosas no suceden según nuestro propio calendario. Tal vez llevas tiempo orando por algo y sientes que Dios no responde. Pero recuerda que Dios no se mueve según nuestro tiempo, sino según su perfecto plan. Abraham tuvo que esperar muchos años para ver cumplida la promesa de tener un hijo. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de guiar al pueblo de Israel. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar años antes de subir al trono. ¿Por qué? Porque Dios no solo nos da promesas, sino que también nos prepara para recibirlas. Cuando Dios dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, nos está recordando que Él ya tiene todo bajo control. Nosotros vemos solo un capítulo de nuestra historia, pero Dios ve el libro completo. Nuestra tarea no es entender todo, sino confiar en que aquel que nos creó sabe lo que es mejor para nosotros. Dios no solo tiene un plan para tu vida, sino que quiere caminar contigo en cada paso de ese plan. A veces pensamos que Dios nos da un propósito y luego nos deja solos para descubrirlo, pero no es así. Él quiere estar involucrado en cada detalle, guiarnos, hablarnos, fortalecernos en los momentos de duda. Es por eso que la oración es tan importante. La Biblia nos dice que cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, lo encontraremos. Esto significa que no se trata solo de pedir cosas a Dios, sino de desarrollar una relación con Él, de aprender a escuchar su voz, de confiar en que Él nos dirige incluso cuando no entendemos. Cuando atravesamos tiempos difíciles, una de las estrategias del enemigo es hacernos creer que estamos solos, que Dios se ha olvidado de nosotros, que nuestras oraciones no son escuchadas. Pero la verdad es que Dios nunca nos deja ni nos abandona. En los momentos más oscuros, Él está más cerca de lo que imaginamos. Es en esos momentos cuando debemos aferrarnos a su palabra, recordar sus promesas y mantener nuestra fe firme. A veces, el problema no es que Dios no nos hable, sino que no estamos en la posición de escuchar. Nos distraemos con el ruido del mundo, con las preocupaciones, con el temor. Pero si nos detenemos y buscamos su presencia, Él nos mostrará el camino. Su voz no siempre viene en un estruendo, muchas veces viene en un susurro, en una paz inexplicable en medio de la tormenta, en una confirmación que llega a nuestro corazón. Otro aspecto fundamental del plan de Dios para nuestra vida es que no solo se trata de nosotros. Dios nos bendice para que podamos ser de bendición a otros. A veces, pensamos que nuestro propósito es solo recibir, pero en realidad, Dios nos llama a dar. Nos llama a amar, a servir, a compartir el mensaje de esperanza con quienes nos rodean. Muchas veces, el proceso por el que pasamos no solo nos transforma a nosotros, sino que también nos capacita para ayudar a otros que pasarán por lo mismo. Pablo, en la Biblia, pasó por incontables pruebas, encarcelamientos, naufragios, persecuciones. Pero en medio de todo, él entendió que su sufrimiento tenía un propósito mayor. En 2 Corintios 1, 3-4 dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios». En otras palabras, lo que tú estás viviendo hoy puede ser el testimonio que ayudará a alguien más mañana. Cuando entendemos esto, cambiamos nuestra perspectiva. Dejamos de ver las pruebas como castigos y comenzamos a verlas como parte de la preparación de Dios. Dejamos de preocuparnos por el futuro y comenzamos a confiar en que Dios ya está allí. Dejamos de vivir con miedo y empezamos a caminar con fe. Hoy quiero recordarte que Dios no ha terminado contigo. No importa lo que hayas hecho, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuán lejos creas que estás de Dios. Él sigue teniendo un propósito para tu vida. Aún hay promesas que cumplir, aún hay sueños que realizar, aún hay caminos por recorrer. Pero el primer paso es confiar en Él y buscarlo de todo corazón. No permitas que el temor te detenga. No permitas que la duda te paralice. No permitas que las mentiras del enemigo te hagan olvidar quién eres en Dios. Levántate hoy con la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Cree que su plan es perfecto, aunque ahora no lo entiendas. Aférrate a su palabra, porque nunca falla. Si hoy sientes que tu fe ha estado débil, si sientes que has estado luchando solo,
te invito a que tomes un momento para hablar con Dios. Dile cómo te sientes, entrégale tus cargas, pídele que renueve tu fe. Y sobre todo, no dejes que este mensaje quede solo en palabras. Decide confiar en Dios cada día, caminar en su propósito y esperar con paciencia el cumplimiento de sus promesas. Dios está escribiendo tu historia, y la mejor parte aún está por venir. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. En nuestra vida cristiana, hay momentos en los que sentimos que estamos en una temporada de espera. Oramos, confiamos, hacemos todo lo que creemos correcto, pero las respuestas parecen tardar en llegar. Es en esos momentos cuando la duda puede infiltrarse en nuestro corazón, susurrando preguntas como, ¿será que Dios realmente tiene un plan para mí? ¿Será que he cometido tantos errores que ya no hay esperanza? ¿O incluso será que Dios se ha olvidado de mí? Si alguna vez has sentido esto, quiero recordarte algo poderoso: Dios nunca llega tarde. Aunque a veces pareciera que el tiempo avanza sin que las cosas cambien, cada segundo es parte de un proceso divino. Cuando miramos la Biblia, vemos innumerables historias de hombres y mujeres que tuvieron que esperar pacientemente en Dios antes de ver su promesa cumplida. Sin embargo, en cada una de esas historias hay un punto en común: Dios nunca falló. Miremos la historia de Ana. Ella anhelaba un hijo, pero pasaron años sin que su oración fuera contestada. Podría haberse rendido, haber perdido la esperanza, haber creído que Dios no la escuchaba. Sin embargo, ella persistió en la oración, llorando ante Dios con un corazón sincero. Su fe no quedó sin recompensa. Dios le concedió a Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más importantes de la historia de Israel. Lo que Ana no sabía en su momento de espera era que Dios no solo le estaba dando un hijo, sino que estaba levantando a un hombre que jugaría un papel clave en la historia del pueblo de Dios. Lo mismo puede estar ocurriendo en tu vida. Tal vez lo que ahora ves como una demora es en realidad la preparación de algo mucho más grande de lo que imaginas. Dios nunca desperdicia una espera. Cada momento es una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer nuestra relación con Él. La clave en tiempos de espera es mantenernos firmes en nuestra fe y continuar caminando en obediencia. Muchas veces, cuando no vemos respuestas inmediatas, nos desanimamos y dejamos de buscar a Dios con la misma intensidad. Comenzamos a dudar, a cuestionar, incluso a intentar resolver las cosas por nuestra cuenta. Pero la verdadera fe es aquella que sigue confiando en Dios aun cuando no ve evidencia inmediata de su obra. Uno de los mayores errores que podemos cometer es tratar de adelantar los tiempos de Dios. Abraham y Sara hicieron esto cuando, en su impaciencia por tener un hijo, tomaron el asunto en sus propias manos y decidieron que Abraham tuviera un hijo con Agar. Aunque Dios había prometido que les daría un hijo, la espera les pareció demasiado larga. Como resultado, las consecuencias de esa decisión trajeron conflictos que afectaron generaciones enteras. Dios cumplió su promesa en el tiempo correcto, pero este ejemplo nos enseña lo peligroso que puede ser tratar de acelerar los planes divinos por nuestra propia cuenta. Cuando Dios promete algo, lo cumplirá, pero en su tiempo y de la manera en que Él lo ha diseñado. Nuestro trabajo no es forzar la promesa, sino prepararnos para recibirla. La preparación es clave en el propósito de Dios para nuestra vida. Muchas veces, anhelamos bendiciones sin darnos cuenta de que aún no estamos listos para manejarlas. Queremos éxito, pero no hemos desarrollado el carácter necesario para sostenerlo. Queremos responsabilidades grandes, pero aún no hemos aprendido a ser fieles en lo pequeño. Dios, en su amor, nos lleva por un proceso de formación antes de entregarnos lo que ha prometido. Pensemos en David. Fue ungido como rey cuando era solo un joven pastor, pero no subió al trono inmediatamente. Pasó años en el desierto, huyendo de Saúl, enfrentando pruebas, desarrollando liderazgo y carácter. Dios lo estaba preparando en el anonimato para el llamado que un día cumpliría. Si David hubiera llegado al trono antes de tiempo, sin haber pasado por ese proceso, es probable que no hubiera sido el gran rey que conocemos hoy. De la misma manera, Dios puede estar trabajando en áreas de tu vida que aún no comprendes. Tal vez te está enseñando paciencia, dependencia, humildad, confianza. Tal vez te está moldeando a través de pruebas que parecen injustas,
pero que en realidad están forjando tu carácter. Lo importante es recordar que cada temporada tiene un propósito y que, aunque no lo veas ahora, Dios está obrando en cada detalle. Otro aspecto crucial en nuestro caminar con Dios es aprender a alinear nuestros deseos con su voluntad. Muchas veces, pedimos cosas a Dios que, en realidad, no son lo mejor para nosotros. Queremos ciertos trabajos, relaciones, oportunidades, pero Dios, en su sabiduría, sabe que no nos llevarán al destino que Él ha planeado. Cuando aprendemos a confiar en su voluntad en lugar de aferrarnos a la nuestra, experimentamos una paz sobrenatural, porque sabemos que estamos en las manos del mejor guía. Jesús nos dio el mayor ejemplo de esto en el jardín de Getsemaní. En su momento de mayor angustia, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Aunque sabía que el camino de la cruz sería doloroso, Jesús confió completamente en el plan del Padre. Y gracias a esa obediencia, hoy tenemos salvación. Así que en lugar de preguntar por qué Dios no me da lo que quiero, tal vez la pregunta debería ser: Señor, ¿qué quieres enseñarme en esta temporada? En lugar de luchar contra la espera, podemos aprender a verla como una oportunidad para crecer y fortalecernos espiritualmente. Finalmente, quiero recordarte que Dios es fiel. Si Él ha prometido algo sobre tu vida, puedes estar seguro de que lo cumplirá. No permitas que el enemigo te haga creer lo contrario. No dejes que las circunstancias te hagan dudar de la bondad de Dios. Aunque no veas el camino claro, sigue confiando, sigue creyendo, sigue avanzando. Dios no ha terminado contigo. Aún hay mucho por hacer, aún hay sueños por cumplir, aún hay propósitos que descubrir. No te rindas. Aférrate a las promesas de Dios y sigue caminando con fe, porque lo mejor está por venir. La vida cristiana está llena de momentos en los que necesitamos confiar en Dios sin importar lo que nuestros ojos vean. A lo largo de la historia, los hombres y mujeres de fe han enfrentado desafíos, pruebas y tiempos de espera en los que parecía que Dios guardaba silencio. Sin embargo, aquellos que perseveraron en la fe vieron la gloria de Dios manifestarse de maneras que jamás imaginaron. Una de las verdades más poderosas que encontramos en la palabra de Dios es que Él nunca nos abandona. No importa cuán difícil sea la prueba, cuán largo sea el proceso o cuán dolorosa sea la espera, Dios siempre está obrando en los bastidores de nuestra vida. A veces, no vemos su mano moviéndose porque estamos enfocados en el problema, en lo que falta, en lo que aún no ha sucedido. Pero cuando aprendemos a cambiar nuestra perspectiva y a mirar con ojos espirituales, comenzamos a darnos cuenta de que Dios ha estado presente en cada paso del camino. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Su historia es una de las más impactantes en la Biblia porque nos muestra cómo Dios puede transformar situaciones de aparente derrota en victorias inesperadas. José tuvo un sueño en el que Dios le mostraba que un día sería exaltado, pero en lugar de ver ese sueño cumplido de inmediato, su vida tomó un giro completamente diferente. Fue vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente, encarcelado y olvidado. Cualquier persona en su lugar habría pensado que Dios lo había abandonado, pero la realidad era otra. Cada una de esas pruebas estaba moldeándolo y preparándolo para la posición de autoridad que un día ocuparía. Cuando finalmente llegó el momento, José se convirtió en gobernador de Egipto y fue usado por Dios para salvar a muchas vidas, incluyendo a su propia familia. Lo que parecía un sufrimiento sin sentido era en realidad la obra de Dios llevándolo al cumplimiento de su propósito. Esta historia nos recuerda que, aunque no entendamos lo que Dios está haciendo en el presente, podemos confiar en que Él tiene el control absoluto de nuestro futuro. Muchos de nosotros enfrentamos temporadas en las que sentimos que hemos sido olvidados. Oramos, clamamos, buscamos a Dios con sinceridad, pero la respuesta no llega. En esos momentos, el enemigo intenta llenar nuestra mente de mentiras, haciéndonos creer que no somos lo suficientemente buenos, que Dios ha cambiado de opinión o que nuestros errores han arruinado el plan divino. Sin embargo, la Biblia nos dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6. Esto significa que si Dios te ha dado una promesa, Él se encargará de cumplirla. La paciencia es una virtud que muchas veces nos cuesta desarrollar, pero es esencial en nuestra relación con Dios.
La Biblia nos dice en Hebreos 6:12 que debemos imitar a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No basta solo con creer, debemos aprender a esperar con paciencia, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto. A veces, cuando estamos en tiempos de espera, podemos sentirnos tentados a rendirnos o a conformarnos con menos de lo que Dios tiene para nosotros. El pueblo de Israel es un ejemplo de esto. Dios les había prometido una tierra donde fluiría leche y miel, un lugar de abundancia y bendición. Sin embargo, muchos de ellos nunca llegaron a verla porque permitieron que el miedo, la incredulidad y la impaciencia los desviaran del camino. En lugar de confiar en la promesa, se enfocaron en los obstáculos y se dejaron llevar por el desánimo. Hoy en día, podemos caer en la misma trampa si no mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús. Cuando miramos las circunstancias en lugar de la promesa, corremos el riesgo de perder la fe y alejarnos del propósito de Dios. Pero si aprendemos a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo entendemos, veremos su fidelidad manifestarse en nuestras vidas. Es importante que en tiempos de espera nos mantengamos firmes en la oración y en la búsqueda de Dios. A veces, la respuesta a nuestras peticiones tarda porque Dios está trabajando en nuestro corazón. Hay actitudes, pensamientos o hábitos que necesitan ser transformados antes de que podamos recibir lo que hemos pedido. Por eso, en lugar de desesperarnos, debemos preguntarnos, Señor, ¿qué quieres enseñarme en este proceso? ¿En qué áreas de mi vida necesitas trabajar? Además, la alabanza y la gratitud juegan un papel fundamental en nuestra vida espiritual. En vez de enfocarnos en lo que falta, podemos elegir agradecer por lo que ya tenemos. Cuando aprendemos a alabar a Dios en medio de la prueba, estamos demostrando que nuestra confianza no está en las circunstancias, sino en su fidelidad. Recordemos la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Estaban encadenados, golpeados, en una situación que para cualquier persona parecería desesperante. Pero en lugar de quejarse, comenzaron a cantar alabanzas a Dios. Y en ese momento, un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y sus cadenas se rompieron. Este evento nos muestra que cuando decidimos alabar a Dios en medio de la adversidad, su poder se manifiesta de maneras sorprendentes. Así que si hoy te encuentras en un momento de espera, en una temporada de incertidumbre o en una prueba que parece no tener fin, quiero animarte a seguir confiando en Dios. Él es fiel a su palabra y nunca falla. Aunque no entiendas el proceso, aunque parezca que el tiempo está pasando sin respuestas, Dios está obrando. No permitas que la duda, el miedo o el desánimo te roben la promesa. Aférrate a la palabra de Dios, sigue caminando con fe y recuerda que lo mejor aún está por venir. Dios tiene planes de bien para ti, planes de prosperidad y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Confía en Él, porque a su debido tiempo verás la manifestación de sus promesas en tu vida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios es un experto en usar lo que parece un desastre para llevarnos a algo mejor. Nada en tu vida es un accidente, nada de lo que has pasado es un desperdicio. Todo, absolutamente todo, está siendo usado por Dios para cumplir su propósito en ti. Piénsalo un momento. ¿Alguna vez has pasado por una prueba que en el momento te pareció insoportable, pero que con el tiempo te diste cuenta de que te hizo más fuerte, más sabio, más preparado? A veces, lo que pensamos que es un fracaso, en realidad es una lección. Lo que vemos como una pérdida, muchas veces, es solo una redirección hacia algo mejor. Dios ve el panorama completo mientras nosotros solo observamos un fragmento de nuestra historia. Él conoce el principio, el proceso y el final. Sabe por qué ha permitido ciertas cosas en tu vida y cómo usará cada una de ellas para llevarte a su propósito. Quizás hoy nada tenga sentido para ti. Tal vez te preguntas por qué Dios permitió que esa puerta se cerrara, por qué tuviste que pasar por tanto dolor, por qué sigues esperando por tu milagro. Pero hay algo que debes recordar con certeza: Dios no ha terminado contigo. Lo que hoy no entiendes, un día tendrá sentido. Lo que hoy parece una herida, mañana será una cicatriz que contará una historia de victoria. Dios tiene el poder de transformar lo que el enemigo quiso usar para destruirte en algo que te fortalezca.
La prueba que hoy enfrentas puede convertirse en el testimonio que un día compartas para ayudar a otros. El dolor que hoy sientes, Dios lo puede usar para darte una nueva perspectiva, para enseñarte algo que no habrías aprendido de otra manera. Pero hay una condición en esta promesa. Dios obra para bien en la vida de quienes lo aman, de quienes han sido llamados según su propósito. ¿Qué significa esto? Que para ver su propósito cumplirse en nuestra vida, debemos confiar en Él, amarle y seguir sus caminos. No siempre entenderemos lo que está haciendo, pero sí podemos estar seguros de que su plan es mejor. A veces, nos aferramos tanto a lo que creemos que es bueno para nosotros que no nos damos cuenta de que Dios tiene algo mejor. Nos cuesta soltar, nos cuesta confiar, nos cuesta esperar. Pero si realmente creemos en su promesa, entonces debemos vivir con la certeza de que todo, incluso lo que no entendemos, está siendo usado por Dios para nuestro bien. Así que hoy quiero hacerte una pregunta: ¿puedes confiar en que Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no lo ves? ¿Puedes creer que lo que hoy duele, un día será parte de tu testimonio? ¿Puedes descansar en la verdad de que Dios tiene un plan perfecto para ti? Si hoy estás pasando por una temporada difícil, quiero recordarte que esto no es el final de tu historia. Dios está trabajando aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque sientas que todo está en tu contra. Dios sigue siendo fiel. Y cuando mires hacia atrás, verás que cada prueba, cada lágrima, cada momento de incertidumbre formó parte de un plan mayor, un plan que siempre fue para tu bien. Hay momentos en la vida en los que sentimos que hemos hecho todo lo posible. Hemos luchado, orado, planeado, intentado, y aún así las cosas no salen como esperábamos. ¿Te ha pasado? Has puesto todo tu esfuerzo, has dado lo mejor de ti, pero las puertas siguen cerradas, las respuestas no llegan y la incertidumbre crece. Y entonces viene la gran pregunta: ¿qué más puedo hacer? Es en esos momentos cuando Dios nos da una respuesta clara y poderosa a través de su palabra: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Tal vez ya has leído este versículo antes, pero hoy quiero que lo veas de una manera diferente. Dios te está diciendo: déjamelo a mí. Suéltalo, entrégamelo, confía en que yo sé lo que hago. Pero seamos sinceros, confiar en Dios no siempre es fácil. Decimos que confiamos en Él, pero en el fondo seguimos preocupados. Seguimos intentando controlar todo, seguimos desesperados buscando nuestras propias soluciones. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar el control? Porque queremos respuestas rápidas. Queremos certezas. Queremos que todo tenga sentido de inmediato. Pero Dios no nos llama a entenderlo todo, nos llama a encomendarle nuestro camino y confiar en que Él actuará en su tiempo y a su manera. Encomendar nuestro camino al Señor significa rendirle no solo lo que queremos, sino también nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras preocupaciones y nuestras expectativas. Significa decirle: Señor, no sé cómo resolver esto, pero decido entregártelo. Decido confiar en que tú sabes lo que es mejor para mí, aunque no lo entienda ahora mismo. Y aquí viene la parte más maravillosa: Él actuará. Dios no se queda de brazos cruzados. No ignora tu oración, no se olvida de tu necesidad, no es indiferente a lo que estás viviendo. Cuando decides soltar la carga y ponerla en sus manos, Él empieza a obrar de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Pero aquí está la clave: Dios actúa a su tiempo, no al nuestro. A veces queremos que Dios resuelva todo en el instante, pero Él sabe cuál es el momento perfecto para intervenir. A veces pensamos que el retraso es una negación, pero en realidad, Dios está preparando algo mejor de lo que pedimos. Quizás hoy estás enfrentando una situación que parece imposible. Tal vez has intentado de todo y nada ha funcionado. Y aquí viene la gran pregunta: ¿estás dispuesto a soltar el control y confiar en que Dios hará lo mejor? Porque confiar en Dios no es solo decirlo con palabras. Es vivir con la paz de saber que, aunque no veas el camino claro, Dios ya tiene todo bajo control. Mira hacia atrás un momento. ¿Cuántas veces te preocupaste por algo que al final Dios resolvió? ¿Cuántas veces temiste por situaciones que, con el tiempo, terminaron siendo una bendición disfrazada? Si Dios ha sido fiel antes, ¿por qué dudar ahora? Cuando decides encomendarle tu camino a Dios, todo cambia. La ansiedad se convierte en paz, el miedo en confianza,
la incertidumbre en esperanza. No porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes que Dios nunca falla. Así que hoy quiero desafiarte a hacer algo diferente. En lugar de seguir preocupándote, en lugar de seguir intentando resolverlo todo por tu cuenta, detente un momento y dile a Dios: Señor, te lo entrego. Yo no puedo, pero tú sí. Yo no sé cómo, pero confío en que tú actuarás. Y luego, descansa en esa verdad. Dios no es indiferente a lo que estás viviendo. Él está obrando aunque no lo veas. Su tiempo es perfecto, su amor por ti es inagotable y su plan es mucho mejor de lo que puedas imaginar. A veces, la vida nos enfrenta a temporadas donde sentimos que todo está fuera de control. Situaciones inesperadas, pruebas que parecen demasiado grandes, caminos que se cierran justo cuando pensábamos que íbamos en la dirección correcta. Nos preguntamos por qué las cosas no salen como esperábamos, por qué Dios permite que enfrentemos dificultades, por qué seguimos esperando respuestas que parecen tardar demasiado. Pero en medio de todo esto, hay una verdad inquebrantable: Dios sigue en el trono. Nada de lo que sucede en tu vida está fuera de su control. El problema es que muchas veces queremos entender antes de confiar. Queremos que Dios nos explique su plan antes de decidir seguirlo. Pero la fe no funciona así. La fe es confiar incluso cuando no entendemos. Es creer que Dios está obrando, aunque no podamos verlo. Es caminar en obediencia, aunque el camino no sea claro. Si solo confiamos en Dios cuando todo tiene sentido, entonces no es realmente confianza, sino conveniencia. Dios nos llama a confiar en Él en todo momento, no solo cuando las cosas van bien. Mira la historia de José en la Biblia. Vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente, encarcelado sin razón. A simple vista, su vida parecía llena de injusticias y fracasos. Pero Dios tenía un plan mucho más grande. Todo lo que José vivió era parte del proceso que lo llevaría a ser gobernador de Egipto y salvar a su pueblo del hambre. Si en algún momento José hubiera decidido rendirse, quejarse o alejarse de Dios, nunca habría llegado a la posición que Dios tenía preparada para él. Pero él confió, esperó y permaneció fiel. Eso nos enseña que, aunque hoy no entiendas lo que Dios está haciendo, puedes estar seguro de que Él tiene un propósito. Nada es al azar. Nada es desperdicio. Incluso las pruebas más difíciles pueden ser usadas por Dios para cumplir su plan en tu vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en su proceso? A veces, nos aferramos a nuestros propios planes porque pensamos que sabemos lo que es mejor para nosotros. Creemos que si logramos controlar cada detalle, entonces todo saldrá bien. Pero la verdad es que nuestro control es una ilusión. No podemos predecir el futuro, no podemos evitar cada problema, no podemos asegurarnos de que todo salga como queremos. Y cuando las cosas no salen como planeamos, nos frustramos, nos angustiamos y nos desesperamos. Pero Dios nunca pierde el control. Él ya ha visto cada día de tu vida, cada prueba, cada victoria, cada momento de incertidumbre. Y en su amor perfecto, ha preparado un camino para ti. Jesús dijo: no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Mateo 6:34. Esto no significa que no hagamos planes o que vivamos sin responsabilidad. Significa que aprendamos a confiar en que Dios ya tiene todo bajo control. Que soltemos la necesidad de saberlo todo y aprendamos a descansar en su fidelidad. El problema es que muchas veces nuestra mente está tan enfocada en el futuro, en los problemas, en las preocupaciones, que nos olvidamos de vivir el presente. Nos desgastamos pensando en lo que podría salir mal, en lo que no hemos logrado, en lo que falta por hacer. Pero Dios quiere que aprendamos a vivir con paz, confiando en que Él está obrando en cada momento, incluso en aquellos que parecen sin sentido. David escribió en el Salmo 23, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. No dice que Dios evitará que pasemos por el valle, sino que estará con nosotros en medio de él. Eso significa que habrá pruebas, habrá momentos difíciles, pero nunca estaremos solos. Dios no nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos promete su presencia, su paz y su victoria. Tal vez hoy estás enfrentando un valle en tu vida. Quizás sientes que la oscuridad te rodea, que no hay salida, que las fuerzas se te acaban.
Pero quiero recordarte algo, este valle no es tu destino. Es solo una parte del camino. Dios está contigo, incluso si no lo sientes. Su amor te sostiene, su gracia te fortalece y su plan sigue en pie. No te rindas ahora. No dejes que la desesperación te haga dudar de la fidelidad de Dios. Él ha sido fiel antes y lo seguirá siendo. Una de las cosas más difíciles en la vida es esperar en Dios. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, puertas abiertas al instante. Pero Dios trabaja a su tiempo, no al nuestro. Y su tiempo es perfecto. Cuando apresuramos el proceso, muchas veces terminamos tomando decisiones que nos llevan por caminos equivocados. Pero cuando confiamos en su tiempo, vemos cómo cada pieza encaja de manera perfecta. Abraham y Sara tuvieron que esperar muchos años para ver cumplida la promesa de Dios de un hijo. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de liderar al pueblo de Israel. David fue ungido como rey cuando era joven, pero tuvo que esperar muchos años antes de sentarse en el trono. En cada uno de estos casos, la espera no fue un desperdicio. Fue un tiempo de preparación, de crecimiento, de formación. Así que si hoy estás esperando, no te desesperes. Dios no ha olvidado su promesa. Él está obrando, aunque no lo veas. Y cuando llegue el momento perfecto, abrirá la puerta correcta, traerá la respuesta que necesitas y cumplirá su propósito en ti. Mientras tanto, sigue confiando, sigue creyendo, sigue caminando en fe. A veces, la batalla más grande no es la externa, sino la que enfrentamos en nuestra mente. Pensamientos de duda, temor, ansiedad, inseguridad. Nos preguntamos si realmente Dios nos escucha, si realmente tiene un plan, si realmente podemos confiar en Él. Pero la fe no se basa en cómo nos sentimos, sino en lo que sabemos. Y lo que sabemos es que Dios es fiel. Que su amor es inmutable. Que sus promesas son seguras. Cada vez que la duda quiera llenarte de temor, recuerda quién es Dios. Recuerda todo lo que ha hecho por ti. Recuerda cómo te ha sostenido en el pasado. No permitas que el enemigo te robe la paz con mentiras. Llena tu mente con la verdad de Dios, con su palabra, con sus promesas. Aférrate a su fidelidad y sigue adelante. Hoy quiero animarte a que tomes un paso de fe. A que sueltes el miedo, la preocupación y el control, y decidas confiar en Dios de verdad. No solo con palabras, sino con acciones. Que cada día, en cada decisión, en cada momento difícil, puedas decir, Señor, confío en ti. Y cuando lo hagas, verás cómo su paz inunda tu vida, cómo su presencia te sostiene, cómo su amor te fortalece. Dios está contigo. Él está obrando. No importa lo que veas, lo que sientas o lo que enfrentes. Su amor es más grande que cualquier prueba. Su poder es mayor que cualquier obstáculo. Y su plan para ti es mejor de lo que puedas imaginar. Así que sigue adelante. Confía. Espera. Cree. Dios tiene el control. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. En nuestra vida cristiana, hay momentos en los que nos sentimos fuertes, llenos de fe y con la certeza de que Dios está con nosotros. Pero también hay momentos en los que nos sentimos débiles, inseguros y con dudas. Nos preguntamos si realmente estamos en el camino correcto, si Dios está escuchando nuestras oraciones, si el propósito que Él tiene para nosotros se cumplirá alguna vez. Sin embargo, algo que debemos recordar siempre es que nuestra relación con Dios no depende de cómo nos sentimos, sino de quién Él es. Dios es constante, fiel e inmutable, aunque nuestras emociones cambien. Cuando atravesamos pruebas, nuestra fe es puesta a prueba. Es en esos momentos cuando debemos decidir si realmente confiamos en Dios o si solo lo hacemos cuando todo va bien. Pedro, cuando caminó sobre el agua, dio un gran paso de fe al salir de la barca. Pero cuando vio el viento y las olas, comenzó a hundirse porque quitó su mirada de Jesús y se enfocó en las circunstancias. Así nos pasa muchas veces. Cuando miramos la dificultad en lugar de mirar a Dios, el miedo nos invade y nuestra fe empieza a tambalear. Pero aquí está la clave, aunque Pedro dudó y comenzó a hundirse, Jesús no lo dejó solo.
Extendió su mano y lo sostuvo. Y así hace Dios con nosotros. Aunque nuestra fe no sea perfecta, aunque tengamos momentos de debilidad, Dios siempre nos sostiene. Él no nos deja caer. No nos abandona en medio de la tormenta. Lo importante es aprender a mantener nuestra mirada en Él y no en las circunstancias. El enemigo sabe que nuestra mente es el campo de batalla donde muchas veces se gana o se pierde la guerra espiritual. Si logra llenarnos de dudas, temor y desesperanza, nos paraliza y nos aleja del propósito de Dios. Por eso, debemos aprender a identificar sus estrategias y a combatirlas con la verdad de la palabra de Dios. Cuando el enemigo te diga que no eres suficiente, recuerda que en Cristo eres más que vencedor. Cuando te diga que Dios se ha olvidado de ti, recuerda que Dios ha prometido nunca abandonarte. Cuando te haga sentir miedo, recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Una de las herramientas más poderosas que tenemos para fortalecer nuestra fe es la oración. La oración nos conecta con Dios, nos permite entregar nuestras cargas y recibir su paz. Muchas veces pensamos que orar significa solo pedirle cosas a Dios, pero la oración es mucho más que eso. Es un tiempo para hablar con Él, para conocerlo, para escuchar su voz. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, dedicaba tiempo a la oración constantemente. Si Él lo hacía, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? Cuando aprendemos a confiar en Dios a través de la oración, nuestra perspectiva cambia. En lugar de ver los problemas como gigantes insuperables, los vemos como oportunidades para que Dios muestre su poder. En lugar de vivir en ansiedad, aprendemos a descansar en la certeza de que Dios está en control. La paz que Dios nos da no depende de las circunstancias, sino de la seguridad de que Él está con nosotros en cada paso del camino. Otro aspecto fundamental en nuestra vida cristiana es la obediencia. Muchas veces queremos ver la mano de Dios obrando, pero no estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos ha pedido. Queremos bendiciones sin compromiso, promesas cumplidas sin proceso. Pero la Biblia nos muestra que la obediencia es clave para experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Miremos el caso de Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela, sin decirle exactamente a dónde iba. Solo le dio una promesa, que lo bendeciría y haría de él una gran nación. Abraham obedeció sin tener todos los detalles. No esperó a que todo tuviera sentido. No pidió pruebas antes de dar el paso. Simplemente confió y obedeció. Y Dios cumplió su promesa. Si Abraham hubiera decidido quedarse en su tierra por miedo a lo desconocido, nunca habría experimentado el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. A veces, Dios nos pide que dejemos atrás ciertas cosas, una relación que nos aleja de Él, un hábito que no le agrada, una mentalidad que nos limita. Y nos cuesta soltar porque sentimos que estamos perdiendo algo. Pero cada vez que Dios nos pide que dejemos algo, es porque tiene algo mejor para nosotros. Nunca nos pide que soltemos algo sin tener un propósito mayor. La obediencia siempre trae bendición. Es importante rodearnos de personas que nos fortalezcan en la fe. Muchas veces, el ambiente en el que estamos puede afectar nuestra relación con Dios. Si estamos rodeados de negatividad, incredulidad y pecado, nuestra fe se debilita. Pero si buscamos la comunión con hermanos en Cristo, con personas que nos animen, que nos impulsen a crecer espiritualmente, nuestra fe se fortalece. La iglesia no es solo un lugar de reunión, es una familia espiritual donde podemos encontrar apoyo, enseñanza y crecimiento. También es vital recordar que nuestra identidad no está en lo que el mundo dice de nosotros, sino en lo que Dios dice. El mundo nos dice que nuestro valor depende de nuestros logros, de nuestra apariencia, de lo que tenemos. Pero Dios nos dice que nuestro valor está en el hecho de que somos sus hijos, redimidos por la sangre de Cristo, amados incondicionalmente. No tenemos que demostrar nada para ser aceptados por Dios. Ya somos aceptados en Cristo. Cuando vivimos con esta seguridad, dejamos de compararnos con otros, dejamos de buscar validación en lugares equivocados y comenzamos a caminar con confianza en nuestra identidad en Dios. Esto nos libera de la ansiedad, del miedo al rechazo y de la necesidad de aprobación humana. Nos da la libertad de vivir para agradar a Dios y no a los hombres. Cada día es una nueva oportunidad para confiar en Dios, para crecer en la fe,
para caminar en obediencia y para experimentar su amor. No importa qué errores hayas cometido en el pasado, no importa cuántas veces hayas fallado, Dios sigue teniendo un plan para ti. Su gracia es más grande que cualquier caída. Su amor es más fuerte que cualquier debilidad. No permitas que el enemigo te haga creer que es demasiado tarde, que ya no hay esperanza para ti. En Dios siempre hay esperanza. Así que hoy, decide confiar. Decide soltar las preocupaciones, las dudas y el miedo. Decide poner tu fe en el Dios que nunca falla. Decide buscarlo con todo tu corazón, obedecer su voz y caminar en su propósito. Y verás cómo su fidelidad se manifiesta en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Dios tiene un plan perfecto para ti. No te rindas. Sigue creyendo. Sigue confiando. Sigue adelante. Lo mejor aún está por venir. Dios nos llama a caminar en fe, no por lo que vemos, sino por lo que creemos. A lo largo de nuestra vida, enfrentaremos pruebas, momentos de incertidumbre y situaciones que parecen imposibles de superar. Sin embargo, Dios nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará. Su presencia es constante, incluso cuando no la sentimos. Su amor es inquebrantable, incluso cuando dudamos. Su fidelidad es eterna, incluso cuando fallamos. A veces, nos cuesta confiar en Dios porque queremos entender todo antes de dar un paso. Queremos garantías, señales claras, respuestas inmediatas. Pero Dios nos llama a confiar en Él incluso cuando no comprendemos el panorama completo. Cuando Dios le pidió a Noé que construyera el arca, no había evidencia de que el diluvio vendría. Noé no tenía todas las respuestas, pero obedeció. Su fe lo llevó a actuar sin ver aún la manifestación de lo que Dios le había dicho. Así también Dios nos llama a actuar en fe, aun cuando las circunstancias parezcan adversas. Una de las razones por las que muchas personas luchan con la fe es el miedo. El miedo paraliza, nos hace dudar, nos impide avanzar. Pero la Biblia nos dice que el amor perfecto de Dios echa fuera todo temor. Cuando entendemos cuánto nos ama Dios, comenzamos a confiar en que Él tiene el control y no necesitamos temer. El miedo nos dice que no podemos, que vamos a fracasar, que las cosas no van a mejorar. Pero Dios nos dice que en Él todo es posible, que Él es quien nos sostiene, que su plan para nosotros es de bienestar y no de mal. El proceso de crecimiento espiritual requiere paciencia y perseverancia. Muchas veces queremos ver resultados inmediatos, queremos que Dios actúe en nuestro tiempo y a nuestra manera. Pero Dios trabaja en su tiempo perfecto. José tuvo sueños de grandeza, pero antes de ver su cumplimiento, pasó por el rechazo de sus hermanos, la esclavitud, la prisión y muchas pruebas. Si José se hubiera rendido en el camino, nunca habría llegado a la posición que Dios tenía para él. Pero él confió, esperó y se mantuvo fiel, y al final vio la mano de Dios obrando a su favor. Cuando enfrentamos momentos difíciles, es fácil cuestionar el propósito de Dios. Nos preguntamos por qué permite que pasemos por ciertas pruebas. Pero cada proceso tiene un propósito. Dios usa cada experiencia para moldearnos, fortalecer nuestra fe y prepararnos para lo que viene. Nada en nuestra vida es en vano cuando estamos en sus manos. Aún las pruebas más dolorosas pueden ser usadas para nuestro bien y para su gloria. Es importante también aprender a soltar el pasado. Muchas veces, lo que nos impide avanzar no es la falta de fe en Dios, sino el peso de nuestras heridas, errores y fracasos. Nos aferramos a lo que fue, a lo que hicimos mal, a lo que otros nos hicieron. Pero Dios nos llama a vivir en libertad. En Cristo, somos nuevas criaturas, lo viejo ha pasado, y todo es hecho nuevo. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir no permitir que nos robe el presente ni el futuro. Dios nos ofrece perdón, restauración y una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Otra clave para vivir en plenitud en Cristo es renovar nuestra mente. La manera en que pensamos influye en la manera en que vivimos. Si permitimos pensamientos de derrota, temor y negatividad, viviremos en derrota, temor y negatividad. Pero si llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, con su verdad, con sus promesas, nuestra perspectiva cambia. En lugar de vernos como víctimas, nos vemos como vencedores. En lugar de enfocarnos en los problemas, nos enfocamos en la solución.
En lugar de dudar, creemos. La gratitud es otro aspecto fundamental en nuestra vida espiritual. Muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que aún no hemos recibido, en lo que queremos que Dios haga. Pero cuando aprendemos a agradecer por lo que ya tenemos, nuestra actitud cambia. La gratitud nos ayuda a ver la fidelidad de Dios en cada detalle de nuestra vida. Nos recuerda que, aunque aún no veamos el cumplimiento de todas las promesas, Dios ya ha hecho mucho por nosotros y seguirá obrando. También es importante aprender a depender de Dios en cada área de nuestra vida. A veces, queremos que Dios nos ayude en ciertas cosas, pero en otras confiamos en nuestra propia fuerza. Pero Dios nos llama a entregarle todo, nuestras preocupaciones, nuestros sueños, nuestras relaciones, nuestras decisiones. Cuando confiamos plenamente en Él, encontramos descanso. Ya no vivimos en ansiedad, tratando de controlarlo todo, sino que aprendemos a soltar y dejar que Dios obre a su manera y en su tiempo. El servicio a los demás es otra manera en la que nuestra fe se fortalece. Jesús nos enseñó que el mayor en el reino de Dios es el que sirve. Cuando nos enfocamos en ayudar, en dar, en amar a los demás, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de centrarnos solo en nuestras propias necesidades y comenzamos a ver la necesidad de los demás. Y al hacerlo, experimentamos la alegría y la satisfacción de ser instrumentos en las manos de Dios. Nuestra relación con Dios es un camino de constante crecimiento. Nunca llegamos a un punto donde podamos decir que ya lo sabemos todo o que ya no necesitamos aprender más. Siempre hay más de Dios para conocer, más áreas en las que crecer, más pasos de fe que dar. Lo importante es nunca dejar de avanzar, nunca conformarnos, nunca perder el deseo de buscar más de Él. La comunión con el Espíritu Santo es esencial en nuestra vida cristiana. No podemos vivir en victoria con nuestras propias fuerzas. Necesitamos su guía, su poder, su dirección. El Espíritu Santo nos da sabiduría, nos fortalece en los momentos difíciles, nos recuerda las promesas de Dios. No estamos solos en esta caminata de fe, Dios nos ha dado su Espíritu para que nos acompañe en cada paso del camino. Dios nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. El mundo necesita ver a Cristo a través de nosotros. Nuestra vida debe reflejar su amor, su gracia, su verdad. A veces, pensamos que solo los grandes predicadores o líderes pueden impactar el mundo, pero cada uno de nosotros tiene un papel importante en el reino de Dios. Con cada palabra, cada acción, cada decisión, estamos dejando una huella. Que nuestra vida sea un testimonio del poder transformador de Dios. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentas hoy, Dios es más grande. No importa cuán difícil sea la prueba, Dios ya tiene la victoria. No importa cuántas veces hayas caído, Dios siempre está dispuesto a levantarte. Él no se rinde contigo. Su amor es eterno, su gracia es suficiente y su poder es ilimitado. Hoy es el día para decidir confiar en Dios completamente. Para soltar el miedo, la duda, el pasado. Para caminar en fe, creyendo que Él tiene el control y que su plan para tu vida es perfecto. Para vivir con gratitud, con gozo, con la certeza de que en Cristo tienes todo lo que necesitas. No mires atrás. No te rindas. No dudes del amor de Dios. Sigue adelante, sigue creyendo, sigue confiando. Dios está contigo, y lo mejor aún está por venir. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Pero Jesús te dice hoy, busca primero el reino de Dios. Ponme en primer lugar y todo lo que necesitas vendrá como añadidura. ¿Qué significa esto en la vida práctica? Significa que antes de tomar decisiones importantes, oras y le pides dirección a Dios. Significa que en vez de enfocarte en lo que no tienes, te enfocas en la fidelidad de Dios. Significa que tu mayor deseo no es acumular cosas materiales, sino vivir una vida que honre a Dios. Cuando pones a Dios en primer lugar, Él alinea todo lo demás en tu vida. Cuando confías en que Él es tu proveedor, ya no vives con miedo. Cuando haces de su voluntad tu prioridad, Él se encarga de abrir las puertas correctas. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces te has preocupado por cosas que al final Dios resolvió?
¿Cuántas veces has sentido que todo está fuera de control, solo para darte cuenta después de que Dios ya tenía un plan perfecto? Si Dios cuida de las aves del cielo y viste los lirios del campo, ¿cómo no va a cuidar de ti? Tú eres su hijo, su creación más preciada. Dios no se ha olvidado de tus necesidades. Jesús no dijo que nunca enfrentarías dificultades, pero sí nos prometió que si hacemos de Dios nuestra prioridad, Él suplirá todo lo que necesitamos. Así que hoy quiero preguntarte, ¿a qué le estás dando prioridad en tu vida? ¿Tu tiempo está enfocado en las preocupaciones del día a día o en buscar más de Dios? ¿Tu confianza está en tu esfuerzo, en tu dinero, en tu trabajo o en la provisión de Dios? ¿Estás tratando de controlar todo en tu vida o estás dejando que Dios dirija tu camino? Dios quiere que vivas en paz, sin ansiedad, sin miedo, sin desesperación. Pero para experimentar esa paz, debes ponerlo en primer lugar. Hoy te invito a hacer un cambio. En vez de enfocarte en lo que te falta, enfócate en Dios. Ponlo en el centro de tu vida, de tus decisiones, de tus planes. Haz de su presencia tu prioridad y, cuando lo hagas, verás cómo Él empieza a abrir caminos, a proveer, a hacer milagros en áreas donde pensabas que no había solución. Dios no quiere que vivas preocupado. Quiere que vivas confiado en que, si lo pones primero, Él se encargará de todo lo demás. ¿Alguna vez has sentido que el dolor que estás viviendo no tiene sentido? Tal vez has pasado por pruebas difíciles, pérdidas, momentos de angustia en los que te has preguntado, ¿por qué Dios permite que pase por esto? ¿Dónde está en medio de mi sufrimiento? ¿Hasta cuándo durará este dolor? Es normal sentirse así en los momentos oscuros, cuando las dificultades llegan, cuando los problemas parecen no acabar, cuando las lágrimas no cesan. Es fácil perder la esperanza y pensar que nunca saldremos de esa situación. Pero la Biblia nos da una verdad poderosa que cambia nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. En 2 Corintios 4, 17-18, el apóstol Pablo nos dice, los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Este versículo tiene un mensaje profundo que necesitamos entender. Lo que estás viviendo hoy no es el final, sino solo una parte del proceso. ¿Cómo podemos llamar ligeros y efímeros a nuestros sufrimientos cuando a veces parecen insoportables? Pablo no está minimizando el dolor que enfrentamos. Él mismo experimentó persecuciones, hambre, encarcelamientos, traiciones, y aún así tenía la certeza de que cualquier sufrimiento en esta vida es pequeño comparado con la gloria que Dios nos tiene preparada. Pero seamos honestos. Cuando estamos en medio de la tormenta, el sufrimiento no se siente ligero. Se siente pesado. Nos abruma, nos consume. Y es aquí donde entra la fe. Lo que hoy duele, lo que hoy parece injusto, lo que hoy parece un callejón sin salida, un día será parte de tu testimonio. Cuando estamos en medio del dolor, tendemos a enfocarnos solo en lo que podemos ver, el problema, la crisis, la incertidumbre. Pero Dios nos llama a ver más allá. Nos dice que lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Esto significa que tu dolor tiene un propósito. Tu prueba tiene un final. Tu lucha tiene una recompensa. Dios no nos promete una vida sin sufrimiento, pero sí nos promete que cada lágrima, cada momento difícil, cada batalla, está produciendo algo mucho más grande en nosotros. Tal vez hoy te sientes agotado. Tal vez sientes que no puedes más, que las pruebas son demasiado pesadas, que la vida no es justa contigo. Pero quiero recordarte algo, Dios sigue obrando aunque no lo veas. Él está fortaleciendo tu fe, está moldeando tu carácter, está preparándote para algo mayor. Él está usando tu historia para su gloria. Cuando pasamos por pruebas, es fácil preguntarnos, Dios, ¿por qué permites esto? Pero una mejor pregunta sería, Dios, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? Porque todo sufrimiento en las manos de Dios tiene un propósito. Nada de lo que vives es en vano. Cada prueba, cada caída, cada momento de incertidumbre está preparando algo en ti que es eterno. ¿Has notado que los momentos más difíciles de tu vida son los que más han moldeado tu fe? Cuando miras hacia atrás, ¿cuántas veces has visto que lo que un día te dolió terminó siendo algo que te hizo más fuerte?
Eso es lo que Dios nos dice en este pasaje. No te enfoques solo en el dolor presente, sino en la obra que Dios está haciendo en ti a través de él. Lo que hoy duele, un día tendrá sentido. Lo que hoy es prueba, un día será testimonio. Lo que hoy parece una derrota, un día será tu mayor victoria. Así que no te rindas. No dejes que el dolor nuble tu visión. No creas la mentira de que este sufrimiento durará para siempre. Dios te está recordando que esta batalla es temporal, pero la gloria que Él tiene para ti es eterna. Un día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que cada lágrima, cada espera, cada lucha, formaron parte de una historia mucho más grande. Hoy, en medio de tu prueba, decide confiar en que Dios no desperdicia el dolor. Él lo usa para cumplir su propósito en tu vida. Así que levanta tu mirada, porque lo mejor aún está por venir. La gloria que Dios ha preparado para ti es mayor que cualquier sufrimiento que puedas enfrentar en esta vida. No mires solo lo que ves hoy. Mira con ojos de fe lo que Dios está preparando para ti. A veces nos aferramos a cosas, personas o situaciones que Dios ya nos ha pedido soltar. Nos cuesta dejar ir porque creemos que sin eso nuestra vida perderá sentido. Pero hay una verdad que necesitamos entender. Cuando Dios nos pide soltar algo, no es para quitarnos, sino para darnos algo mejor. Dios nunca nos pedirá soltar algo sin tener un propósito mayor detrás. Sin embargo, soltar duele. Soltar implica confiar, y muchas veces luchamos con el miedo de lo desconocido. ¿Qué pasará si suelto esta relación? ¿Qué haré si dejo este trabajo? ¿Cómo seguir adelante sin esto que ha sido parte de mi vida por tanto tiempo? Pero Dios te dice hoy, confía en mí. Mis planes son mejores que los tuyos. Mis caminos son más altos que los tuyos. Lo que hoy parece una pérdida, mañana será una bendición. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios llamó a muchas personas a soltar lo que tenían para llevarlas a algo mejor. Abraham tuvo que dejar su tierra y su parentela para recibir la promesa de una nación. Moisés tuvo que dejar la comodidad del palacio para convertirse en el libertador de Israel. Pedro tuvo que dejar sus redes y su vida como pescador para convertirse en un discípulo de Jesús. ¿Y tú? ¿Qué te está pidiendo Dios que sueltes hoy? A veces Dios permite que ciertas puertas se cierren porque sabe que no nos llevan al destino que Él ha preparado. Nos aferramos a relaciones que no son su voluntad, a trabajos que nos alejan de nuestro propósito, a hábitos que nos destruyen poco a poco. Pero cuando confiamos en Dios y soltamos lo que Él nos pide, nos damos cuenta de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Soltar no significa perder. Soltar significa hacer espacio para lo nuevo que Dios quiere traer a tu vida. Tal vez hoy Dios te está llamando a soltar el miedo, la duda, la inseguridad. Tal vez te está llamando a soltar el resentimiento, el rencor, el pasado que aún te duele. Quizás necesitas soltar la culpa, dejar de castigarte por errores del pasado, porque en Cristo eres una nueva criatura. Cuando decides soltar, algo poderoso sucede. Comienzas a caminar en libertad. Dejas de cargar con pesos innecesarios. Te das cuenta de que lo que pensabas que era indispensable en tu vida, en realidad estaba impidiendo que avanzaras. Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Quiere llevarte a nuevos niveles de fe, abrir nuevas puertas, mostrarte cosas que nunca imaginaste. Pero primero, necesitas soltar. Si hoy sientes que Dios te está llamando a dejar ir algo, no tengas miedo. Confía en que Él es fiel. No te aferras a lo viejo cuando Dios quiere darte algo nuevo. No te aferres a lo que te duele cuando Dios quiere sanarte. Hoy es el día de soltar y confiar. No estás perdiendo, estás ganando. No estás quedándote sin nada, Dios te está preparando para algo mucho mejor. La fe que mueve montañas. Jesús dijo en Mateo 17:20, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, muévete de aquí para allá, y se movería. Nada le sería imposible. Este versículo nos recuerda el poder de la fe, pero muchas veces malinterpretamos lo que significa. No se trata de tener una fe perfecta, sino una fe genuina, aunque sea pequeña. A veces creemos que nuestra fe debe ser inmensa para ver milagros, pero Jesús nos dice lo contrario, basta con una fe pequeña, pero auténtica. Una fe que no se rinde,
una fe que cree aunque no vea, una fe que confía en que Dios puede hacer lo imposible. Pero aquí está la clave, la fe no es solo creer que Dios puede, sino vivir como si realmente lo hará. Si crees que Dios abrirá puertas, empieza a caminar en esa dirección. Si crees que Dios traerá provisión, deja de preocuparte y confía. Si crees que Dios sanará tu corazón, entrégale tu dolor y permite que Él obre en ti. La fe no es pasiva. La fe nos mueve a actuar, a dar pasos aunque no veamos todo el camino claro. Nos mueve a confiar en que Dios es fiel y cumplirá lo que ha prometido. Muchas veces, la razón por la que no vemos milagros en nuestra vida es porque queremos ver para creer. Pero Dios nos llama a creer primero y luego ver. ¿Qué montaña necesitas que se mueva en tu vida hoy? Tal vez es una enfermedad, un problema financiero, una relación rota, un sueño que parece imposible. Hoy Dios te dice, si tienes fe, aunque sea pequeña, verás su poder en acción. No se trata de la cantidad de fe que tengas, sino de en quién has puesto tu fe. Si tu fe está en Dios, no hay nada imposible. Hoy, decide creer. Decide confiar. Decide dar pasos de fe. Dios está contigo, y cuando crees en Él, las montañas comienzan a moverse. Un futuro lleno de esperanza. Tal vez hoy te preguntas qué sigue en tu vida. Tal vez sientes incertidumbre sobre el futuro, miedo a lo desconocido, temor a que las cosas no salgan como esperas. Pero Dios tiene una promesa para ti en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios ya tiene un plan perfecto para tu vida. No estás a la deriva, no estás perdido. Cada paso, cada temporada, cada desafío tiene un propósito en su plan. A veces no entendemos por qué ciertas cosas suceden. A veces el camino parece confuso, pero Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Él ya ha preparado el futuro para ti, y es un futuro lleno de esperanza. No permitas que la incertidumbre te robe la paz. No dejes que el miedo te paralice. Si Dios te ha traído hasta aquí, no te dejará a la mitad del camino. Él completará la obra que ha comenzado en ti. Hoy, en lugar de preocuparte por el futuro, entrégaselo a Dios. Confía en que sus planes son mejores que los tuyos. Vive cada día con la seguridad de que Él está guiando tus pasos. Dios no te ha olvidado. No ha terminado contigo. Lo que viene es mejor que lo que has dejado atrás. Así que levanta tu mirada, confía en sus promesas y sigue adelante. Un futuro lleno de bendición, propósito y esperanza te espera en Dios. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios obra en los tiempos de espera. Esperar no es fácil. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, resultados visibles. Pero Dios nos enseña que la espera no es un castigo, sino un proceso de crecimiento. En la Biblia, vemos que muchos de los grandes héroes de la fe tuvieron que esperar antes de ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Abraham esperó años para ver el nacimiento de Isaac. José pasó años en prisión antes de convertirse en gobernador de Egipto. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar mucho tiempo antes de sentarse en el trono. ¿Qué tienen en común estas historias? Que en la espera, Dios estaba trabajando. Estaba formando su carácter, fortaleciendo su fe, preparándolos para la bendición que venía. Si hoy te encuentras en un tiempo de espera, no desesperes. Dios no se ha olvidado de ti. Él sigue obrando, aunque no lo veas. Su silencio no significa ausencia. Su demora no significa que haya cambiado de opinión. A veces queremos que Dios nos dé la bendición sin el proceso. Pero el proceso es necesario. Es en la espera donde aprendemos a depender de Dios, donde nuestra fe se fortalece, donde nuestro carácter es moldeado. Dios nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto. Lo que Él ha prometido, lo cumplirá. No dejes que la impaciencia te haga tomar atajos. No trates de forzar las cosas a tu manera. Confía en que Dios sabe lo que hace. En la espera, alaba.
En la espera, sigue sirviendo. En la espera, sigue creyendo. Porque cuando llegue el tiempo de Dios, entenderás que valió la pena esperar. El poder de la gratitud. La gratitud transforma nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver lo bueno en medio de las dificultades, a enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No dice dad gracias solo cuando todo esté bien. Dice en todo. Aún en las pruebas, aún en los momentos difíciles, aún cuando no entendamos lo que está pasando. Pero, ¿cómo podemos ser agradecidos cuando enfrentamos dificultades? La clave está en recordar que Dios sigue en control. Que aunque no entendamos el porqué de ciertas situaciones, podemos confiar en que Él tiene un propósito mayor. La gratitud no es solo un sentimiento, es una decisión. Podemos elegir enfocarnos en las bendiciones en lugar de las preocupaciones. Podemos elegir alabar en medio de la tormenta. Podemos elegir ver cada día como una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios. Cuando somos agradecidos, nuestra fe crece. En lugar de quejarnos, comenzamos a ver las respuestas de Dios en las pequeñas cosas. Nos damos cuenta de que cada día es un regalo, que cada respiración es una oportunidad para glorificar a Dios. Hoy, haz un ejercicio de gratitud. Piensa en 3 cosas por las que puedes dar gracias. Tal vez sean cosas pequeñas, pero incluso en lo simple, Dios está obrando. Mientras más agradecido seas, más bendiciones comenzarás a notar en tu vida. Renovando nuestra mente. Nuestra manera de pensar influye en nuestra manera de vivir. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que pensamos determina nuestras acciones, nuestras emociones y nuestras decisiones. Si constantemente tenemos pensamientos de derrota, miedo o duda, nuestra vida reflejará eso. Pero si aprendemos a renovar nuestra mente con la verdad de Dios, comenzaremos a experimentar una transformación real. Romanos 12:2 nos dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar nuestra mente significa reemplazar las mentiras con la verdad de Dios. Significa rechazar los pensamientos de fracaso y aferrarnos a las promesas de victoria. Significa dejar de creer que no somos suficientes y recordar que en Cristo somos más que vencedores. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? A través de la palabra de Dios. Leer la Biblia nos ayuda a alinear nuestros pensamientos con la verdad de Dios. A través de la oración. Cuando pasamos tiempo con Dios, Él renueva nuestra perspectiva. A través de la alabanza. La adoración cambia nuestra mentalidad y nos llena de fe. A través de nuestras palabras. Lo que declaramos con nuestra boca afecta lo que creemos en nuestro corazón. Si hoy has estado luchando con pensamientos negativos, pide a Dios que renueve tu mente. Llénate de su verdad y comienza a ver cómo tu vida cambia desde adentro hacia afuera. El amor inquebrantable de Dios. Una de las verdades más poderosas de la Biblia es que Dios nos ama incondicionalmente. No hay nada que puedas hacer para que Él te ame más, y no hay nada que puedas hacer para que Él te ame menos. Su amor no depende de tu desempeño, de tus errores o de tu pasado. Su amor es eterno, firme, inquebrantable. Romanos 8, 38-39 nos dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. A veces nos sentimos indignos del amor de Dios. Pensamos que nuestros errores nos han alejado demasiado de Él. Pero la verdad es que su amor siempre nos alcanza. Su gracia es mayor que cualquier pecado. Si alguna vez has dudado del amor de Dios por ti, mira a la cruz. Jesús entregó su vida por amor. No porque lo mereciéramos, sino porque nos amó primero. Hoy, recibe ese amor. No trates de ganarlo, porque ya es tuyo. No dudes de él, porque es eterno. Simplemente acéptalo y vive en la seguridad de que eres amado por Dios. Una vida con propósito. Dios te creó con un propósito.
No estás aquí por casualidad. No eres un error. Antes de que nacieras, Dios ya tenía un plan perfecto para tu vida. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muchas veces nos preguntamos cuál es nuestro propósito, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Pero la respuesta no siempre está en grandes cosas, sino en ser fieles en lo que tenemos hoy. Cada día es una oportunidad para cumplir el propósito de Dios. Amar a los demás, servir con alegría, ser luz en medio de la oscuridad, reflejar el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Si hoy sientes que no tienes dirección, pídele a Dios que te muestre su propósito para ti. Confía en que cada paso que das te está llevando hacia el destino que Él ha preparado. Dios tiene planes grandes para tu vida. No te conformes con menos de lo que Él ha diseñado para ti. Camina en fe, vive con propósito y recuerda que en Dios siempre hay más. El poder de la obediencia. La obediencia a Dios es una de las claves más importantes para vivir una vida de bendición y propósito. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios honra a aquellos que le obedecen, incluso cuando no entienden completamente su voluntad. Abraham fue llamado a salir de su tierra sin saber a dónde iba. Moisés fue enviado a liberar a Israel sin sentirse capacitado para la tarea. Pedro fue llamado a dejar sus redes y seguir a Jesús sin saber todo lo que vendría después. Lo que todos ellos tenían en común era su disposición a obedecer, aunque no tuvieran todas las respuestas. La obediencia no siempre es fácil. A veces, Dios nos llama a hacer cosas que parecen ilógicas o difíciles. Pero cuando confiamos en Él y seguimos su dirección, experimentamos su poder en nuestras vidas. La Biblia nos dice en 1 Samuel 15:22, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios no solo quiere nuestras palabras o nuestras promesas, sino nuestro corazón dispuesto a seguirlo en todo momento. Obedecer a Dios requiere fe. A veces, nos pedirá que demos un paso sin ver toda la escalera. Pero cuando confiamos en Él, nos damos cuenta de que cada acto de obediencia nos acerca más a su propósito. Si hoy Dios te está llamando a hacer algo que parece difícil o incierto, recuerda que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. No temas obedecer, porque en la obediencia hay bendición. Superando el temor. El miedo es una de las herramientas más usadas por el enemigo para paralizarnos. Nos impide avanzar, nos llena de dudas y nos hace olvidar las promesas de Dios. Pero la Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor no viene de Dios. Él nos ha dado autoridad para vencer cualquier miedo que trate de detenernos. Sin embargo, muchas veces permitimos que el temor controle nuestras decisiones y limite nuestro crecimiento. ¿Cómo podemos superar el temor? Recordando quién es Dios. Él es más grande que cualquier problema, más fuerte que cualquier obstáculo. Declarando sus promesas. La palabra de Dios está llena de promesas de protección, provisión y victoria. Actuando en fe. A veces, el miedo solo desaparece cuando decidimos avanzar a pesar de él. El miedo puede tocar nuestra puerta, pero no tenemos que dejarlo entrar. Cuando confiamos en Dios, su paz llena nuestro corazón y nos da la seguridad de que estamos en sus manos. Hoy, decide soltar el temor. No permitas que te robe la paz ni que te impida alcanzar lo que Dios tiene para ti. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. En un mundo lleno de desafíos, encontrar gozo genuino puede parecer difícil. Pero el gozo del Señor no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Nehemías 8:10 nos dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esto significa que cuando nos sentimos débiles o desanimados, podemos encontrar fuerza en la alegría que viene de Dios. El gozo no es lo mismo que la felicidad. La felicidad es temporal y depende de lo que sucede a nuestro alrededor. El gozo, en cambio, es un estado de confianza en Dios, incluso en medio de las pruebas. ¿Cómo podemos experimentar el gozo del Señor? Pasando tiempo en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo, Salmos 16:11. Agradeciendo en todo momento. La gratitud nos ayuda a ver lo bueno en cualquier situación.
compartiendo el amor de Dios con otros. Cuando servimos y bendecimos a los demás, nuestro gozo aumenta. Si hoy sientes que has perdido el gozo, pídele a Dios que lo renueve en tu vida. No permitas que las preocupaciones o los problemas apaguen la alegría que Él ha puesto en tu corazón. Caminando en fe. La fe es la base de nuestra relación con Dios. Hebreos 11:6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no significa que nunca tendremos dudas o preguntas, sino que decidimos confiar en Dios incluso cuando no entendemos todo. Muchas veces queremos ver antes de creer, pero Dios nos llama a creer antes de ver. La fe nos impulsa a dar pasos que parecen imposibles, a confiar en promesas que aún no se han cumplido, a esperar con seguridad en que Dios es fiel. ¿Cómo fortalecer nuestra fe? Escuchando la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Orando con confianza. Cuando hablamos con Dios y le entregamos nuestras preocupaciones, nuestra fe crece. Recordando su fidelidad. Mirar atrás y ver cómo Dios ha sido fiel nos da seguridad para el futuro. Si hoy estás enfrentando un momento difícil, no pierdas la fe. Dios sigue obrando, aunque no lo veas. Sigue creyendo, porque lo que Él ha prometido, lo cumplirá. El amor como nuestro mayor llamado. Jesús nos dejó un mandamiento claro: ama a Dios con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo, Marcos 12:30-31. El amor es el mayor llamado que tenemos como hijos de Dios. No se trata solo de palabras, sino de acciones. El amor de Dios nos transforma y nos capacita para amar a otros, incluso cuando es difícil. Nos enseña a perdonar, a ser pacientes, a servir sin esperar nada a cambio. ¿Cómo podemos reflejar el amor de Dios en nuestra vida diaria? Siendo amables y compasivos. A veces, un pequeño acto de bondad puede cambiar el día de alguien. Perdonando a quienes nos han lastimado. El perdón nos libera y nos permite amar sin rencores. Siendo generosos con nuestro tiempo, talentos y recursos. Cuando amamos como Jesús nos enseñó, nos convertimos en luz en medio de la oscuridad. Dios tiene un plan para tu vida. Cada persona en este mundo tiene un propósito único. Dios no nos creó por accidente, sino con un plan específico para cada uno. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. A veces podemos sentir que no sabemos cuál es nuestro propósito, pero Dios lo tiene claro. Él nos guía paso a paso, mostrándonos el camino a medida que confiamos en Él. Si hoy sientes que no tienes dirección, recuerda que Dios ya tiene un plan perfecto para ti. No necesitas conocer todos los detalles, solo necesitas confiar y caminar en fe. Dios quiere usarte para cosas grandes. No te conformes con menos de lo que Él ha diseñado para ti. Camina en obediencia, en amor y en fe, y verás cómo su propósito se cumple en tu vida. Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. A veces, los desafíos y las dudas pueden hacernos sentir perdidos, pero nunca olvides que Él está contigo en cada paso del camino. La obediencia, la fe, el amor y la confianza en sus promesas son claves para vivir una vida plena y llena de bendiciones. No dejes que el miedo te detenga, porque Dios no te ha llamado a vivir en temor, sino en victoria. Su gozo es tu fortaleza, su amor es tu refugio y su plan para ti es perfecto. Sigue adelante con fe, sabiendo que lo mejor aún está por venir. Si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, te invito a suscribirte, dar like, comentar y compartir con otros para que más personas puedan recibir este mensaje de esperanza y transformación. Y juntos podemos expandir el amor y la verdad de Dios.